Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Inge, buenas tardes. ¿Cómo le va, Cris? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Pau. Hemos esperado ya lo suficiente y vamos a arrancar la clase, ¿les parece? Sí. Bueno, vamos a Sí. continuar con la clase de la clase anterior, que estábamos empezando a ver lo que es la gestión de la innovación empresarial, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de gestión de innovación empresarial y social, en primera instancia tenemos que hablar sobre la gestión del desarrollo empresarial. Y como gestión de desarrollo empresarial, el objetivo de este tema es básicamente comprender la gestión del desarrollo empresarial y la toma de decisiones en la innovación. ¿Cómo podemos tomar decisiones, muchachos? Ustedes como emprendedores, como personas que ya conocen también de administración, porque tenemos que conocer también de administración, ¿cómo tenemos que tomar decisiones? En base a los objetivos que nos vayamos planteando también, Inge. Ya, perfecto, sí, en base a los objetivos que nos vamos planteando, ¿no es cierto? Y sí, efectivamente, dentro de la administración per se, nosotros hablamos de que tenemos que tener un plan estratégico, ¿no es cierto? Y el plan estratégico va a responder de alguna manera a la misión, a la visión que nosotros tenemos como empresa, como emprendimiento, como institución. Adicionalmente de esta misión, de esta visión, nosotros sabemos que en este caso tenemos que partir básicamente de ciertos tipos de objetivos, esos objetivos que nos permitan llegar a cumplir esa misión que nosotros nos hemos planteado como empresa o como emprendimiento. Entonces, en función a esos objetivos, nosotros tenemos que ir apuntalando en función de diferentes tipos de productos que nosotros debemos ir desarrollando o que debemos ir administrando o gestionando para poder cumplir esos objetivos. Dentro de todas estas cosas tenemos como por ejemplo el plan de marketing, el plan organizacional, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todos este tipo de cosas. Sin embargo, cada uno de estos atributos, cada una de estas situaciones involucra que nosotros tenemos que tomar cierto tipo de decisiones. ¿Para qué? Para ir haciendo ajustes en el camino, para poder cumplir justamente con ese objetivo, con esa misión, con esa visión que nosotros nos hemos planteado como empresa, como emprendimiento, ¿verdad? Entonces, esa toma de decisiones básicamente va a tener que responder también a los datos que nosotros tenemos. ¿Verdad? Al comportamiento del mercado, al comportamiento del cliente, a la satisfacción del cliente, a los recursos económicos con los que contamos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la toma de decisiones per se siempre va a estar, siempre va a estar generada o siempre va a estar establecida en función a datos que nosotros tenemos para poder cumplir básicamente con esos objetivos generales que nosotros hemos planteado a largo plazo, a mediano, corto y largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de toma de decisiones, tenemos que, y como tenemos que, y como emprendedores, tenemos que generar innovación, ¿no es cierto? ¿Cuál era el concepto de innovación? ¿Cuál era el concepto de innovación, muchachos? ¿Qué es innovación? Crear algo nuevo o transformar algo que ya es conocido. Ya, crear algo nuevo o transformar, ¿no es cierto? Mejorar algo que ya nosotros conocemos, ¿no? Algo que nosotros ya lo tenemos implementado. Podemos transformar o mejorar un producto. ¿Será acaso que la innovación podemos aplicarlo a los procesos, por ejemplo? Obviamente. ¿Por qué, Pablo? Hola, hola, ahí sí me escuché. Porque Sí. siempre se debe buscar optimizar tal vez el tiempo, los recursos. Entonces siempre se puede existir una mejor forma de realizar tal vez un proceso. Ya, porque podemos establecer o podemos mejorar productos, podemos mejorar, optimizar tiempos,
aprovechar mejor los recursos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, sí, efectivamente la innovación va a estar aplicada absolutamente a toda la parte, a toda la gestión empresarial. Entonces, es por eso que nosotros decimos que debemos aplicar principios de gestión para mejorar la competitividad. Cuando hablamos de mejorar la competitividad, ¿a qué nos referimos, chicos? La competencia. La A mantenernos vigentes en el mercado también con respecto a las demás empresas. ya. ¿Qué más? Buscar diferentes estrategias Buscar diferentes estrategias, pero esas estrategias ¿para qué? Para producir más, tal vez, producir más para mejorar el con los mismos producto recursos. también. Ya, para producir más, para mejorar el producto. Pero básicamente, si nos estamos alejando un poquito de la palabra competitividad, ¿qué quiere decir competitividad? Ser competente. Sí, bueno, también, Pablo, sí, ya ser competente, pero ¿qué más significa? Pregunto, ¿será acaso que la competitividad tiene que ver también o está estrechamente ligada o relacionada con el hecho de poder estar permanentemente en el mercado, estar vigente en el mercado, ser reconocido en el mercado, ¿no es cierto? ¿Será acaso eso? Claro, ser, Sí, más, digamos, ser más competentes con nuestros competidores sería, digamos, ser mejores que nuestra competencia. Ya, la Tal vez ese valor competitividad agregado. tiene que ver con, claro, y sí, pues Pablo, correcto, está muy bien. La competitividad también tiene que ver con el hecho de querer ser el primero, querer ser el mejor, ¿no es cierto? Pero para poder ser el primero, para poder ser el mejor, yo tengo que estar posicionado en el mercado, tengo que tener una presencia fuerte en el mercado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? mejores estrategias. Correcto, mejorar. Claro, Y también, para eso también buscamos actualizarnos. mejorar las estrategias. Perfecto. Cuando nosotros vemos estas situaciones, estamos dándonos cuenta de que básicamente tenemos que aplicar estos principios de gestión. Pero ahora la pregunta del millón, ¿cuáles son esos principios de gestión? Ustedes ya han recibido administración, ¿no es cierto? Fundamentos de administración han recibido planificación estratégica, han recibido bases de emprendimiento, uno, dos y hasta tres, porque han recibido bases de emprendimiento, ¿sí o no? ¿Cuáles son esos principios de gestión? El enfoque al cliente, el liderazgo, los procesos, buscar una mejora continua, em, tener relaciones productivas con nuestros proveedores. Perfecto. Sí, muy bien, Cristina. Y especialmente esa última parte, ¿no? Tener una relación continua con nuestros proveedores. Ya, perfecto. Y ojo con esa partecita que queda ahí sonando y que va a quedar un ratito en el aire. ¿Y por qué va a quedar un ratito en el aire? Porque más adelante vamos a hablar de la responsabilidad social. ¿Sí? Entonces, y efectivamente, ¿no? Para nosotros poder hablar de gestión del desarrollo empresarial, tenemos que hablar de todos esos principios para mejorar la competitividad. Adicionalmente, tenemos que evaluar esa capacidad de innovación organizacional mediante diferentes tipos de herramientas de diagnóstico que vamos a ir estudiando a lo largo del ciclo. ¿Sí? Entonces, y básicamente que nosotros tenemos que desarrollar un plan estratégico de innovación alineado con los objetivos empresariales. Si bien es cierto, nosotros cuando hemos estudiado planificación estratégica, hemos aprendido de que la planificación estratégica siempre van a ser de la misión y la visión, ¿sí o no? ¿O me equivoco? ¿Cómo está, ingeniero, profe? ¿Cómo le va? Hola, José. Aquí tratando de conectarme por ahí en el carro que está escuchando. Eh, Tranquilo. dentro, dentro de lo que decía usted, hablaba del tema de los procesos, ¿no? De los procesos que se debe hacer para la gestión. Ujú. Ahí decía uno que era la planificación y utilizábamos primero la misión y la visión, que es la parte fundamental para ver a dónde vamos y qué es lo que queremos hacer, cuáles son nuestras fortalezas. En la misión y la visión, nosotros detallamos
cuál es nuestro potencial, qué es lo que tenemos a favor para poder tener un objetivo claro y a dónde nos vamos a marcar. O sea, Correcto, José. Y efectivamente, ese es el plan estratégico per se, común y corriente que nosotros hemos aprendido y que ya hemos incluso aprobado una asignatura de planificación estratégica. Pero ahora, si ustedes se fijan, que en este momento estamos ya hablando no solamente de un plan estratégico global para la empresa o tal, ¿no es cierto? Sino que estamos hablando de una planificación estratégica de innovación. ¿Eso qué quiere decir? Sí, nosotros tenemos una planificación estratégica que está basada en nuestra misión y en nuestra visión. Sin embargo, cuando nosotros hablamos ya de innovación empresarial, tenemos que generar un plan estratégico de innovación. Y ese plan y esa que no es más que la misma planificación, los mismos principios que hemos utilizado o que sabemos utilizar en la planificación estratégica, en donde hemos aprendido a identificar, como decía José, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras amenazas, nuestras oportunidades, que lo conocemos normalmente con este famoso FODA, al cual nosotros hemos hecho una matriz cruzada del FODA, le hemos generado una matriz BCG, hemos utilizado una matriz PESTEL, hemos utilizado una matriz General Electric para poder establecer adecuadamente cuáles son nuestros objetivos, nuestros objetivos estratégicos y en función a cada uno de los objetivos estratégicos poder ir identificando cuáles son los proyectos, las cosas o los productos e incluso hablando presupuestariamente qué es lo que vamos a gastar y cómo vamos a gastarlo y en cuánto tiempo vamos a gastarlo para poder cumplir con todo el tema de poder llegar en este caso a donde queremos llegar como entidad o como institución o como emprendimiento o como empresa, ¿no es cierto? Entonces, esta planificación de innovación lo que va a estar es generándose o estableciéndose un plan estratégico pero alineado con los objetivos empresariales, pero enfocados específicamente en temas de innovación. Y es ahí que nosotros tenemos que tomar en consideración cuál es la importancia y beneficios del desarrollo empresarial. Cuando nosotros hablamos de desarrollo empresarial, ¿es importante o no es importante? Podemos subestimar el desarrollo empresarial. Ya les digo, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, para mí sí considero que sí es importante el desarrollo empresarial porque gracias a eso las empresas pueden ir creciendo y generando empleo y de una forma u otra están contribuyendo al país, ¿no? Y también bueno, mejoran pues la competitividad que hay dentro del mercado. Ujú, perfecto. Y sí, pues no, efectivamente, y porque cuando nosotros hablamos de innovación, de gestión del desarrollo empresarial, estamos dándonos cuenta de que se debe proporcionar una visión general de todos los conceptos, de todos los principios claves que deben formar parte o que deben formar como base de la gestión del desarrollo empresarial. Y esto básicamente tiene que estar generado o va a estar anclado al papel que juega la planificación estratégica, como habíamos hablado, para conseguir todos esos objetivos y esa visión a donde queremos llegar, ¿no es cierto? Y para poder cumplir con esto, nosotros también tenemos que tener un análisis de mercado. ¿Y ustedes aprobaron o no aprobaron ya análisis de mercado, chicos? O investigación de mercados. Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya son expertos haciendo investigación de mercados. Mm, ujú, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Por qué ahí vamos, Carolina? Es que expertos, no. Pero ya, pues, o sea, estamos en sexto ciclo, ya deberíamos ser todos unos expertos en investigación de mercados. En todo caso, ¿qué tenemos o qué buscamos con la investigación de mercados, chico?
Sí, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Marianita, buenas tardes. Lo buscamos con una investigación de mercado. Ujú. Y, bueno, hacer un análisis de, de cómo se encuentra la empresa, cuáles son sus fortalezas, todo su FODA, ¿no? Para poder redirigirle a las metas que se propone una empresa. Es decir, por ejemplo, si quiere captar eh, socios, digamos así, un ejemplo, ¿no? Entonces, ver en qué está fallando y cómo puede mejorar para lograr ese objetivo. Ok. Gracias, Mariana. Carolina. Mm, Bueno, el objetivo que tiene la investigación del mercado es de poder detectar cuáles serían las nuevas oportunidades que puede tener en mi empresa, ¿no? Porque hay nichos que todavía no son explotados, entonces necesitan ser explotados y aprovechados por los nuevos emprendimientos, las nuevas ideas que se van generando el día a día. Correcto, Carolina, muy amable, gracias. Y efectivamente, más bien es de eso, Mariana. La investigación de mercados no se utiliza para saber cómo estoy yo como empresa, sino cómo se está comportando el mundo exterior o el ambiente en donde mi empresa se desarrolla o se establece, ¿sí? Entonces, para ir entendiendo cuáles son las necesidades que el mercado puede tener y de esa manera, como decía Carolina, poder identificar cuáles son esas oportunidades a las cuales nosotros nos podemos anclar para poder generar competitividad y para poder generar, en este caso, ventas, que es lo que básicamente nosotros necesitamos establecer en nuestros emprendimientos, ¿no es cierto? Entonces, eso es básicamente el tema de la investigación del mercado. Pero ahora cuando hablamos de innovación, la innovación puede estar o puede nacer justamente de los análisis de mercado, en donde nosotros buscamos ese impulso de crecimiento empresarial, ¿sí? Cuando hablamos del impulso de crecimiento empresarial a través de la innovación, nosotros estamos yendo, como quien dice, un pasito más adelante. Estamos generando justamente ese tema de competitividad que nosotros necesitamos establecer para poder generar ventas, que es lo que nosotros buscamos, ¿no es cierto? Entonces, la importancia y los beneficios del desarrollo, en este caso empresarial, o de los negocios, como nosotros queremos verlo, no pueden ser subestimados, no pueden ser menospreciados. Es muy importante, puesto que en el desarrollo de estos negocios, nosotros tenemos que darnos cuenta de que es crucial para el crecimiento y la sostenibilidad de cualquier organización, de cualquier emprendimiento. Si nosotros no nos damos cuenta de que nosotros a través de la gestión del desarrollo empresarial nos vamos a quedar estancados. Si no utilizamos la gestión del desarrollo empresarial, nos quedamos estancados. Si nos quedamos estancados, no vendemos. Si no vendemos, perdemos clientes. Si perdemos clientes, podemos llegar al fracaso, ¿no es cierto? Entonces es muy importante. Entonces, en este desarrollo que nosotros estamos viendo que es netamente crucial, nosotros tenemos que enfocarnos básicamente en expandir mercados, en aumentar esos ingresos que nosotros estamos buscando. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo también de maximizar la eficiencia que nosotros podemos tener como emprendimientos, como empresas o como instituciones, ¿no es cierto? Entonces, en función a eso, básicamente la idea general es de que nosotros nos tenemos que mantenernos competitivos y relevantes para nosotros estar en auge o presentes en este panorama del mercado y en este panorama empresarial, ¿no es cierto? Entonces, ese es básicamente el por qué es importante y es beneficioso el desarrollo empresarial. Si hablamos de importancia en el desarrollo empresarial, nosotros tenemos que establecer cuáles son esas estrategias que nos permitan justamente el desarrollo empresarial. Yo aquí les presento tres del montón de estrategias que podemos tener.
Y hablamos de diversificación de productos y servicios. Hablamos también de expansión geográfica. Hablamos también de innovación y tecnología. Cuando nosotros hablamos de desarrollo empresarial y nos enfocamos específicamente en la diversificación de productos y servicios, ¿a qué creen ustedes que nos referimos, chicos? A ver, puede repetir, profe, por favor, es que mi Ya, hijo está de bulla. no se preocupe, Caro. Estamos hablando, ya sabemos que en primera instancia, sabemos que es importante el desarrollo empresarial. Pero ¿cómo generamos ese desarrollo empresarial? Lo generamos a través de estrategias que nos permitan justamente generar ese desarrollo empresarial. Entonces, ¿cómo debemos, qué tipo de estrategias debemos implementar efectivamente para lograr ese crecimiento sostenible o para tener ese éxito que nosotros estamos buscando? Yo presento aquí tres, ¿sí? Del montón o de las múltiples estrategias que podemos tener. Una, y presento estas tres porque posiblemente son las más comunes en donde las empresas por lo general buscan desarrollar su gestión empresarial, ¿no es cierto? Y la una es la diversificación de productos y servicios. Y preguntaba, ¿a qué creen ustedes que nos podemos referir con este tema de la diversificación de productos y servicios? Bueno, creo que la diversificación de productos y servicios sería eh, cuando el producto o el servicio logra crecer, o sea, llega a otros mercados, satisface a las personas las necesidades que tienen. Pero usted me dice, Caro, que logra crecer. Y cuando crecemos, ¿hay diversificación? ¿O solamente hay un incremento de producción, por Eh, ejemplo? creceríamos con un nuevo producto, por ejemplo. Ok, debemos crecer con un nuevo producto. O Pero sea, si sí, crecemos, ampliar nuestro catálogo de Profe, ¿no cosas. sería la variedad, tener variedad de productos? ya, sí, y efectivamente a eso es lo que se Sí, refiere Carolina, tener una variedad de productos. claro, la diversificación de productos y servicios es una variedad de productos que podamos tener como marca, en la Ok, cual, abarcamos más el tema del cliente. No nos limitamos a un solo producto, sino somos, como la palabra dice, diversos para hacer cualquier situación. correcto. Pero ahora la pregunta del millón. ¿Yo diversifico por diversificar o esa diversificación tiene que responder a algo? Responde a las necesidades del cliente o del nicho de mercado al cual vamos a... Correcto, Y el objetivo que queremos llegar, lógicamente. No podemos correcto, hacer por hacer mil y una cosa cuando no tienen ninguna guía ni un sentido. Debe ¿Y haber un cómo, estudio. y cómo sabemos que debemos diversificar esos productos? Cuando hacemos el estudio de mercado, cuando verificamos cuáles son las necesidades, ahí vemos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que diversificar. Si se dan cuenta que es importantísimo la planificación estratégica y la investigación de mercados. Son bases fundamentales que tienen hasta bueno, en lo que yo he podido alcanzar las competencias a lo largo de la carrera, es que primero se aprende los conceptos de palabras y bueno, y de ahí sí las materias van coadyuvadas ahí para poder hacer todas las materias se hacen sinergia. Ujú. En otras palabras, ¿qué creen ustedes que van a tener que hacer? Inge, una pregunta. Las investigaciones de mercado no necesariamente se enfocan en hacer un análisis de las necesidades que puede tener determinado grupo de personas, una segmentación. Pero también creo que es eh, la necesidad que tiene una empresa para investigar si un producto que va a sacar va a tener acogida o no. Sí, Mariana, y está bien, y es lo correcto, y también es correcto. Pero la pregunta ahí, Mariana, es la siguiente. Si yo lanzo un producto, ¿qué es lo que voy a hacer ese análisis de mercado? ¿Qué es lo que estoy buscando con ese análisis? Que estoy buscando a ver cómo va a ser la acogida de ese producto, ¿en dónde? En el mercado. Por lo tanto, estoy estableciendo ¿qué?
estoy estableciendo justamente la necesidad del mercado. Entonces, Pero a lo que me refería es que no podemos decir que únicamente la investigación de mercado sirve para hacer un análisis de las necesidades que pueda tener una segmentación de mercado, porque también, o sea, a lo que yo lo entiendo, ¿no? Es que también hay diversidad de tipos de investigación de mercado, pero lo que estamos tratando son dos, la que le acabo de mencionar y también las necesidades que tiene una empresa. Entonces, dependiendo de eso, es el enfoque que se le da a la investigación de mercado. Y ujú. tanto la diversificación de productos y servicios es importante de acuerdo a la investigación que se haga de las necesidades que tiene un público objetivo, ¿no? Entonces, saca los productos para cubrir esas necesidades. En Y todas, usted lo acaba de decir, Mariana, para cubrir esas necesidades. sí, pero en cambio también la otra parte que yo menciono de la investigación de mercado, esa es una. Eh, la otra es la acogida, o sea, es decir, como Pero empresa. ¿por qué la acojo? ¿Por qué yo puedo acoger ese producto, Mariana? Eso quiero que me entiendan. ¿Por qué acojo yo ese producto? A ver, supongamos, ustedes son la empresa, ¿no es cierto? Perfecto. Tienen el producto A, producto B y producto C. Y quieren lanzar un nuevo producto que es una innovación de todos estos productos llamado producto D. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Lo que ustedes quieren hacer es investigar si es que yo voy a aceptar en este caso, ese nuevo producto D, ¿sí o no? Yo como mercado. Pero si yo como mercado le digo, no necesito ese producto, ¿qué pasa con el estudio, Mariano? Eso indica pues que no va a tener acogida el producto que, Correcto, pero ¿por qué no tiene acogida ese producto? porque no cubre esa necesidad. O sea, Correcto, si se da otra, cuenta, o sea, a la larga, independientemente de donde usted lo vea, el estudio de mercado siempre va a analizar esas necesidades del mercado. Si es que es acogido o no es acogido el producto, va a depender justamente de la necesidad del mercado. Si el mercado le dice, sí, si va a ser acogido es porque el mercado necesita ese producto o va a ser aceptado ese producto, ¿sí? ¿Ok? Ahora, hay otro tema adicional que también podemos discutirlo bastante, ¿no? El tema de crear la necesidad. Y sí, efectivamente, uno como empresa o como mercado incluso, no puede tener la necesidad de ese producto de, pero ustedes como empresa pueden generar o se puede llevar a generar esa necesidad de ese producto. Y les pongo un caso específico. Las zapatillas, ¿sí? Sale un nuevo modelo de zapatillas. ¿Responde a una necesidad del mercado? Ahí tiene que ver mucho con el tema de la segmentación psicográfica, porque ya es cómo se motivan, qué es lo que les gusta. Entonces, Correcto. ahí ya viene cómo vamos a vender. Entonces, de parte del estudio, ¿Cómo saber se qué tipo vende? de segmentación yo puedo utilizar. Correcto, En este caso, la psicográfica es a creencias, a motivación, qué es lo que le gusta. Entonces, ahí está el tema de las zapatillas. correcto. Y usted acaba de dar una palabra clave, José. ¿Cómo vendo el producto? ¿No es cierto? ¿Y a eso cómo se lo llama? Marketing. Marketing. ¿Sí o no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, a la larga nosotros podemos utilizar las diferentes herramientas, las diferentes estrategias que nosotros tenemos a la mano como un plan de marketing para poder posicionar y empezar a generar esa necesidad en el mercado para poder vender ese producto. Pero a la larga, ¿no es cierto? Nosotros ya nos damos cuenta de que pero el producto, el nuevo modelo de zapatilla no lo utilizan las personas las personas, por ponerlo de esta manera, las personas comunes y corrientes, sino aquellas personas que se dedican específicamente a jugar o que les encanta el básquet. Entonces, vendemos el producto por ese lado y generamos
esa necesidad de que tenga este nuevo modelo de zapatilla en el segmento que mencionaba José, que son las personas en tal rango de edad que se dedican específicamente o que les gusta practicar el deporte del básquet. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjense ustedes que la diversificación de productos y la diversificación de servicios va a depender, va a generarse o va a establecerse en función a qué? A satisfacer las cambiantes demandas de los clientes, ¿sí? Los clientes van a ir cambiando. Hoy me gusta un modelo de zapatilla, mañana ya no me gusta. O no pasa eso, por ejemplo, con el tema de la moda en la ropa. ¿Pasa o no pasa? La moda rápida que se llama. Exactamente. Henry Ford se anticipó a las necesidades o creó una necesidad. Híjole, esa es pregunta de examen, Mariana. Buena pregunta. De Henry Ford. De Ford me habla, de Ford. Sí, Henry Pero Ford. ya Ford no creó las necesidades. Bueno, claro, partió de las necesidades, pero de un bien común. Él quiso hacer un vehículo económico y que sea accesible para todas las personas. Esa era la visión de él. Entonces él empezó a fabricar los vehículos con esa tendencia de ser más económico y poder vender a más gente, tener más, que las personas de medio recurso alcancen a esos vehículos. Pero ¿cuál es la estrategia de este Ford? Era importante porque él se centraba bastante en el tema de su personal. Entonces, él prácticamente dio el impulso para crear la clase media, donde les mejoró el sueldo y tenía mejor estrategias para poder hacer para construir los carros. Y él fue el primero que hizo la construcción en línea, o sea, Correcto. en no moverse de los puestos, lo que hablamos en simulación. Es que la pregunta no era quién fue Henry Ford. La pregunta fue otra. No, no, O es sea, que pero estoy hablándole de lo que estoy contestando, en lo que estoy preguntando. ¿Cuál fue Es- la necesidad? La necesidad de él fue tener un bien común, sacar un vehículo, no por las es que sí necesidades, había una necesidad, Mariana. claro, por las necesidades La de tener un vehículo necesidad para era todos. que la gente necesitaba movilizarse y y tenía la posibilidad se generó la posibilidad de que toda la población de clase media, como mencionaba José, tenga el acceso a un vehículo como tal. Entonces, de alguna manera, él aprovechó una necesidad existente y supo crear esta otra necesidad, en cambio, para la masificación del producto, que en este caso era el vehículo. Entonces, ¿que creó la necesidad? ¿O se anticipó a la necesidad No, de es que sí había una necesidad preexistente de poderse movilizarse de esa manera. que en aquella época sí había movilización, pero específicamente de la forma como lo hizo Henry Ford no existía. Por lo tanto, por eso fue la pregunta si la creó esa necesidad de que se transporten en ese tipo de vehículos o se anticipó a esa necesidad de movilizarse. De Ujú. tal, Ya existía, pero los costos para adquisición para ese tipo de personas era muy escasos, o sea, no Muy era alto, era muy muy alto. alto, sí había ya, pero él fue modernizando su técnica hasta sacar los carros primero eran de dos tiempos y después, bueno, ya empezó a cuatro tiempos, ya tuvieron un motor de arranque, bueno, sin número de sistemas que fueron acoplándose, pero lo importante de este señor de Ford es que primero fue una persona altruista, porque al ver la necesidad de las personas que tenían que transportarse en carretas, en caballos a sus lugares de destino de trabajo, eran demasiado largos, entonces vio que la necesidad o sea, necesitaban un carro, un vehículo para ese nivel, para su clase, para esa clase, perdón, esa es la palabra, para la clase de ellos. Y lógicamente, cuando él empezó esta visión y lo empezó a hacer, eh, tuvo la estrategia de pedir inversionistas y pues de meter dinero y pagar mejor a sus empleados que también se servían, o sea, desde el tema de los vehículos. Ya empezaron ellos mismos a tener los vehículos, subieron su clase y él es uno de los primeros que empezaron a construir el tema de la clase social, a elevarla a la clase media en ese sentido. Caro quiere participar también. Caro.
Me uno a la, al debate. A ver, bueno, yo pienso que Henry Ford, él no creó necesidades, pero de una u otra forma sí ingresó dentro de las personas para que ellas perciban como que una necesidad de tenerlo y la puedan satisfacer. Para mí no creo necesidad, pero sí cambió la forma de pensar de las personas. ¿Y por qué cambió la forma de pensar de las personas, Carolina, José Que y... hizo que los autos se hagan, o sea, hizo que los automóviles se volvieran parte de la vida moderna en la que estaban viviendo. Ujú. Sí, Profe, para acotar nomás en el tema de la creación, ya cuando él ya tenía su empresa y todo, él empezó vuelta a crear necesidad ya de que los, por ejemplo, en las carreras ya tengan vehículos más potentes. Entonces él creaba esa necesidad para que ellos requieran de sus vehículos que son más veloces y más potentes. Entonces ahí empezó a y ahí crear es cuando más, se une ahí, ahí con creo. Shelby. Incluso hay una película de eso. A ver, sí, y ya como para ir cerrando este debate, y tiene que ver justamente con el tema de diversificación. De cierta manera, Henry Ford aprovechó esas necesidades que tenía la población de movilizarse de manera más cómoda, porque no es que tampoco los transportes en los que se movilizaban eran cómodos, sino que esta posibilidad de movilizarse de una manera más cómoda. Henry Ford lo que hizo es diversificar en este caso su modelo de negocio a través de una expansión en las líneas de productos que él ya tenía. Y obviamente él antes en el tema de fabricación de los vehículos se los desarrollaba completamente a mano, todo un equipo dedicado a desarrollar exclusivamente un solo vehículo. Entonces ahí es cuando él diversifica, en este caso lo que habíamos mencionado incluso al inicio, ¿no? El tema de la innovación, no solamente al producto, sino al proceso. En este caso, lo que hizo es una innovación, una innovación a su proceso de fabricación, en donde empezó a desarrollar una línea de producción específica. Y efectivamente empezó a desarrollar y sacó, si más no recuerdo, dos modelos de color negro específicamente, porque no tenía la posibilidad de generar o de diversificar los colores, pero tenía la posibilidad de generar esos dos modelos de color negro y punto. Pero generó una diversificación a través de esta expansión de las líneas de producción. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la diversificación puede tomar diferentes formas, ¿sí? Puede tomar diferentes formas. Pero para que esta diversificación tenga un éxito, tanto en los productos como en los servicios, las empresas deben realizar un análisis exhaustivo del mercado y de la competencia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de lo que habíamos mencionado, lo que había mencionado justamente José, identificar esas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Es por eso que Henry Ford justamente tuvo esa posibilidad de crecer enormemente, porque supo aprovechar esa oportunidad que identificó en el mercado para poder satisfacer esa necesidad preexistente y de alguna manera generada también con la posibilidad de la movilización de una manera más cómoda. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, y más bien gracias Mariana por el aporte, porque ese ejemplo nos permitió también entender un poco más también o profundizar un poco más sobre este concepto de la diversificación de productos y servicios. ¿Sí? Esa es una de las estrategias. Otra es la expansión geográfica. ¿Cómo establecemos expansión geográfica? Ubicar los productos a diferentes regiones, expandir. ¿Sí? Caro levantó la mano. Como dice Marianita, explorar nuevos mercados, abriendo nuevas sucursales, ya sean internas o externas, ¿no? Perfecto, correcto. Pero ¿cómo puedo establecer una nueva sucursal o cómo puedo extenderme de mercado? Lo hago porque se Siempre me ocurre. realizado una investigación de mercado. Si se dan cuenta que siempre estamos cayendo en el tema de investigación de mercado.
Claro, tenemos que ser como tú, ¿Sí o ver no? ponerme al frente. Ya. Y es que, o sea, yo quiero que tomen en consideración esto porque a la larga la investigación de mercados es fundamental para nosotros poder desarrollar, implementar, para poder expandirnos como negocio, ¿sí? Y sí, justamente el tema de la expansión geográfica implica tener la presencia o extender nuestra presencia de nuestros, ya sea de nuestros productos, de nuestros servicios en nuevos mercados o en nuevas regiones, como ustedes mencionaban. Pero este enfoque básicamente tiene un objetivo específico, seguir capitalizando esas oportunidades que nosotros hemos identificado y que de alguna manera no han sido explotadas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, nosotros tenemos, eh, voy a hablar así sueltamente. Supongamos de que hemos desarrollado un producto y empezamos a generar comida, ¿De dieta? no, comida empaquetada para calentar y comer. ¿Precocinadas? Sí, pues, o sea, Así como las pizzas que encontramos ahí en los supermercados, ¿no es cierto? Usted Comida precocida. hace un montón de comida, ¿sí o no, chicos? Mayra creo que quiere participar. No, le decía, ingeniero, primero, buenas tardes. Segundo, que es la comida precocida. Precocida, gracias, Mayra, muy amable por corregirme. Ya, entonces supongamos de que nos inventamos y que vamos a vender bollos, comida típica manada, por poner un ejemplo, y generamos y establecemos esa línea de producción. El bollo precocido posiblemente aquí va a ser un boom y vamos a tener ojo que esa es idea de negocio, ¿no? Puede tener un boom y puede tener una acogida enorme en el país. ¿Y será acaso que puedo también expandirme, por ejemplo, qué sé yo, a China o a Estados Unidos? en Estados Unidos creería que sí, pero en China no, no sé, Ah, ok. ¿Por qué? porque en China hay muchas personas de aquí, pues de Ecuador, y sé que van a extrañar la comida, pero en China también hay otra cultura, entonces, Ya. Y si llevo este producto precocido, por ejemplo, a España. muy bien, porque ahí hay la mayoría de ecuatorianos y sé que le van a sacar, o sea, lo van a vender en España. ¿Sí o no? Entonces sí se dan cuenta que la expansión geográfica va a tener ese tipo de temas, ¿no es cierto? El poder identificar básicamente esas oportunidades que de alguna manera no han sido explotadas, ¿sí? Con estos productos, con estas innovaciones, con estas cosas que nosotros podemos ir generando, de tal manera que podamos tener o podamos llegar a tener, en este caso, presencia no solamente en el mercado local, sino en diferentes regiones nacionales o internacionales. Entonces es muy importante que de igual manera este tipo de pensar o esta situación de pensar en expandirnos de manera a nivel geográfico, también tiene que responder o también tiene que tener detrás de sí un estudio o una investigación de mercado muy minuciosa, de tal manera que podamos llegar a comprender primero las regulaciones que se pueden tener en estas otras localidades a las cuales queremos llegar a tener presencia, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, ¿será posible acaso de que podamos introducirnos en el mercado de Estados Unidos? Tal cual está en este momento la situación política y económica. Posible, Inge. Y pues, Para citar la empresa Bogatti, no sé si te has escuchado esa, Claro, la de los helados. claro, ya está en Estados Unidos ya, desde el año pasado, creo que si mal no recuerdo, o que alguien me corrija. O sea, Mm, ya estamos con presencia ya. ¿Ya? pero en el momento, ahorita, como están las cosas, yo pienso que ahorita no. Claro, o sea, por ejemplo, y ese es un buen ejemplo, lo que menciona Pablo, ¿no? Hasta el año anterior, hasta antes de que entre el actual presidente de Estados Unidos, sí, podíamos tener de pronto esas facilidades, esas posibilidades de poder ingresar tranquilamente al mercado, porque las regulaciones locales, en este caso de Estados Unidos, podrían haber sido un poco más flexibles de las que son hoy actualmente. ¿No es cierto?
Hoy tenemos una administración a través del nuevo presidente un poco más rígida, un poco más severa, con un poco más, no con un poco más, con muchas más imposiciones, con muchas más trabas, aranceles que podemos tener para poder introducir nuestros productos. Entonces, fíjense en cómo nosotros tenemos que, dentro de estos estudios que nosotros hacemos en el mercado, tenemos que analizar absolutamente todas estas cosas. No solamente si es que tengo o no tengo personas de, por poner este ejemplo, ¿no? Si es que tengo gran presencia de ecuatorianos o de gente latina a la cual yo pueda tener acceso o a la cual yo le pueda vender, en este caso, este producto, este bollo precocido, ¿sí? Sino que no solamente es eso, sino que también tengo que ver más allá. En este análisis de mercado yo también tengo que ir a identificar si es que efectivamente esas regulaciones que tienen en estos lugares nos van a permitir entrar sin ningún tipo de inconveniente. Y si no es así, pues ajustarnos en este caso para poder cumplir con todos los aspectos logísticos, operativos, etcétera, etcétera, que nos permitan garantizar una implementación exitosa. ¿Sí? Entonces, fíjese, y esto también no solamente en la expansión geográfica, sino también incluso en la diversificación de productos, porque yo también tengo que cumplir con todas las normativas, con todas las cosas. Entonces, ojo, cuando hablamos de desarrollo empresarial, cuando hablamos de desarrollo de innovación, cuando hablamos de gestión de innovación, tenemos que analizar absolutamente todos estos acápites, tenemos que analizar absolutamente todos estos temas de tal manera que nosotros vayamos pisando en firme, vayamos pisando en terreno en el cual nosotros podamos estar tranquilos y sin la zozobra, como se suele decir vulgarmente, de que nos vaya a pasar o que lleguemos a fracasar en nuestro emprendimiento. Pero Inge, o sea, creo que no es necesariamente en este momento, sino en cualquier momento y en cualquier país que tenemos que cumplir con las regulaciones. Y Claro. ahora, si es posible, podríamos aprovechar como ecuatorianos las relaciones que tiene Ecuador con Estados Unidos y también, eh, como es bueno, básicamente eso, ¿no? Que siempre se debe cumplir, porque si no, no le permiten ingresar el producto que uno quisiera vender. Y por el momento creo que lo que más álgido está en Estados Unidos es la cacería de los migrantes indocumentados. Ujú. Sí, pero, o sea, y está bien y es correcto su apreciación, Mariana, y comparto plenamente. El tema, o sea, el ejemplo, era un ejemplo nada más en que tenemos que cumplir las regulaciones, tenemos que cumplir con todas estas situaciones, pero era un ejemplo únicamente para identificar o para poder decir que existe la posibilidad de que tengamos más o menos ventajas dependiendo del mercado, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de justamente de lo que usted mencionaba, Mariana, de las relaciones comerciales que se pueda tener con determinado país, determinada región. Y es eso, ¿no? Entonces, ponía simplemente como ejemplo el tema de esto. O sea, estábamos hablando de manera hipotética de ese producto hipotético que estábamos queriendo hipotéticamente ingresar a Estados Unidos. Encuentro un lugar que no hay mucha... Tranquila, Cecilia, no se preocupe. Entonces, es eso, ¿no? Entonces hay que tratar de identificar todas estas cosas de tal manera que vayamos pisando en fin. Ahora, cuando hablamos de una nueva estrategia que es la innovación tecnológica, cuando hablamos de innovación tecnológica como estrategia de desarrollo empresarial, ¿qué creen ustedes? ¿O qué es lo primero que se les viene a la mente? Automatizar procesos. Ya, perfecto, esa es una de las cosas. Perfecto, automatizar procesos. ¿Qué más? Sería de crear un espacio para que se trabaje en ese tema. Por ejemplo, dentro de la empresa, algún, no sé, algún equipo de trabajo que se dedique a desarrollar nuevos productos con nueva tecnología, Correcto. Ah, robótica. perfecto, ya lo estamos viendo. Chévere, chicos, estamos ya viendo, ya no estamos viendo solamente así, estamos abriendo nuestra perspectiva y eso me encanta, eso me fascina. Porque ya no estamos viendo de que
Si vemos tecnología, es máquinas, de software para desarrollar A o B producto. Y efectivamente, como menciona Carolina, no es solamente eso. Sí, tiene que ver con eso, pero no es únicamente esto en el tema de innovación y tecnología. Y es que cuando hablamos de innovación y tecnología tenemos que darnos cuenta de que son estas dos cosas, la innovación y la tecnología, unidas o separadas, son esenciales dentro del desarrollo empresarial. ¿Por qué? Porque nos van a, insisto, ¿no? Como el resto de estrategias, siempre estamos buscando en mantenernos competitivos, en tratar de adaptarnos a los mercados, en tratar de hacer todas estas cosas. Pero cuando hablamos de innovación, nosotros tenemos que introducir esas nuevas ideas, ya sea los productos o ya sea los procesos, que nos permitan obtener una mejor eficiencia, una mejor eficacia en todo el uso de recursos, en el uso en el tema de ventas, como tal, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia, chicos? El tiempo y Correcto, la calidad. Esa es la diferencia. O correcto, por sea, ahí va, tiempo y calidad. el Ah, uno, el uno necesita, es un ejemplo, uno puede hacer un pastel en 1 hora, un pastel de chocolate que tenga varios componentes. Yo puedo hacer el mismo pastel con las mismas condiciones en menos tiempo. Eso es eficiencia. ujú. ¿Han leído la Carta García? El mensaje a García, claro, a veces es un El mensaje García. término militar que se utilizaba cuando te mandaban a hacer una orden y tenía que ser, pero ya. O sea, mensaje a García. ¿Ya? José, usted lo tiene más claro. Cuéntenos el mensaje de García. O sea, de lo que yo, exactamente de lo que Pero ahí más o menos la parte parafraseando. militar es algo que tenemos que hacerlo para ayer. O sea, el mensaje a García se necesita hacerlo bien, seguro y que llegue al punto, la transmisión, ¿no? TXRX, que llegue al punto en el menos tiempo posible y que llegue claro, o sea, que no vaya a fallar. Ese es el mensaje, García. Correcto. Y eso es un ejemplo de eficacia. ¿Sí? O sea, por ahí existe también incluso, ustedes no sé si han visto en el TikTok, en el Facebook, saben aparecer en esos reels, en esas historias. No, Eh, como los colombianos dicen, para anteayer es tarde. Exactamente, por ahí va el tema. Entonces, ahí, no sé si han visto ustedes estos videos de los que son de tipo motivacional y todo. Hay una persona que ya está un montón de años en una empresa y llega una persona nueva y en poco tiempo le suben de puesto a pesar de que estaba esta otra persona un montón de años. Entonces, esta persona que estaba un montón de años le va y le pregunta al jefe, ¿por qué no le ascienden a él? Muy molesto. Entonces, y ahí el jefe le dice, a ver, y lo que pasa es que nosotros queremos comprar esferos para la empresa. ¿Puedes averiguar cómo podemos comprar los esferos? Y dice, claro, entonces se coge, va y sale y dice, ¿sabe qué tenemos? Podemos comprar con el esferos y cuesta 50 centavos, por ponerlo un ejemplo, ¿sí? Entonces le llama a la otra persona y le dice, necesitamos comprar esferos. Dice, ya, ok, va a hacer sus gestiones, regresa y le dice, listo, encontré tres proveedores de esferos, el uno a 50 centavos, el otro a 30 centavos, el otro a 60 centavos, pero el que nos ofrece 60 centavos adicionalmente nos va a dar temas de capacitación, nos ofrece papelería personalizada y todo el tema. Entonces, sí se dan cuenta cuál es la diferencia entre eficiente y eficaz. El uno supo y estableció que se puede comprar esferos a 50 centavos. Pero la otra persona pudo ver que no solamente se puede comprar a 50 centavos, sino que tuvo la posibilidad de encontrar varios proveedores con diferentes precios y con cosas adicionales. Entonces, ahí estamos teniendo una diferenciación. Y esto forma parte también de la innovación. Mejorar la calidad, correcto. Producir más con los mismos recursos, sí, correcto también, ¿sí?
pero de manera, utilizando adecuadamente esos recursos que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablamos de innovación, nosotros estamos generando o estamos estableciendo de que esas nuevas ideas, esos nuevos productos, sean con una mayor eficiencia, aprovechando mejor los recursos, estableciendo mejor o satisfaciendo mejor las necesidades del cliente. Puede ser de que no sea solamente temas de necesidad del cliente, sino también han escuchado el término de postventa. Sí. Han utilizado esto o han utilizado estas estrategias postventa. Ustedes ya Postventa, recibieron marketing, ¿no es cierto? el producto que les dimos estuvo bien, satisfació su necesidad, ¿no es cierto? Correcto. Ese es Es una Pues, retroalimentación de cómo fue el servicio. Normalmente le preguntan, ahora hacen eso, preguntan en atención al cliente, califique una encuesta, a ver cómo le fue. ujú. Es un feedback, es un seguimiento al cliente, sí, correcto, es un feedback, es un seguimiento al cliente. Es para poder establecer y poder retroalimentarnos nosotros con esos conocimientos, con esas expectativas, con ese grado de satisfacción que el cliente tiene. Eso puede ser, y eso nos puede llevar a qué cosas? Nos puede llevar a términos de innovación. ¿Por qué? Porque al producto que nosotros tenemos podemos mejorar en su calidad, mejorar en su experiencia de venta, por ejemplo, en su experiencia postventa, ¿sí? Entonces, sí se dan cuenta que la innovación no solamente tiene que ver con el mejorar el producto, sino con estas cositas que de pronto van incluso más allá. El tema de utilizar la era, hoy actualmente estamos viviendo una era netamente digital, ¿no es cierto? En donde las empresas básicamente, ¿qué es lo que priorizan? Priorizan el uso de la innovación y de la tecnología. ¿Para qué? Para seguir siendo relevantes, para seguir teniendo una presencia en el mercado. Y ahí es en donde entra la tecnología, ¿no es cierto? Porque la tecnología puede desarrollar o puede jugar un papel sumamente importante en el impulso del desarrollo empresarial. Y no solamente en el tema de utilizar mejores máquinas para la producción, sino también en el tema de poder generar, por ejemplo, nuevos canales de ventas, por ejemplo. Sí, ahora, hoy por hoy, ¿quién no compra por WhatsApp? ¿Quién no compra por Facebook? ¿Quién no compra a través de una aplicación móvil? ¿Sí o no? Eso tiene que ver con tecnología. Y que no sé si me equivoque, según mi percepción, es que las empresas están más enfocadas en mantenerse competitivas ante el mercado porque está atroz esta competencia, ¿no? Pero muchos no se enfocan en la postventa. Son muy poquitas las empresas que realmente se toman el tiempo de investigar eh, la apreciación del cliente hacia sus productos. ¿Y por qué cree usted que pasa eso, Mariana? No sé, Y ojo, con esto le estoy diciendo que usted no se está equivocando, y sí, tiene mucha razón. Pero ¿por qué cree que pasa esto? como le digo, tal vez porque, no sé, tal vez les falta eh, esa importancia de darle al cliente ese plus de investigar cómo le ha ido, si recibió bien el producto, o sea, como que no les interesa mucho porque como le expliqué al principio, más se enfocan es en ser competitivos y mantenerse en el mercado y no dejarse aplastar de las empresas mucho más grandes, de las transnacionales, que como tienen mucho más poder adquisitivo, pueden competir en precio, en calidad. Entonces, eso casi como que les importa vender, pero no les interesa si le fue bien o no al cliente. En fin, creo yo, no sé si me equivoqué. Ya, claro, quiere hablar también. Bueno, también pienso, claro, no le dan la importancia, ¿no? Como dice Pablo, ya tomaron el cash y hasta ahí llegó. Pero también pienso que la empresa no se adapta y es flexible, o sea, no se adapta a los cambios que tiene el mercado, a las nuevas tendencias, como la persona le gustaría que le atiendan. Simplemente se mantiene
en su nivel de confort, no busca mantenerse competitivo. Y aquí voy a hacer una reflexión y aquí voy a hacer mención, incluso voy a parafrasear lo que usted mismo dijo, Carolina, al inicio cuando empezamos a hablar de innovación y tecnología, que no era solamente el tema de la utilización o la mejora del producto o la utilización de nueva tecnología, sino la posibilidad de generar o de crear esos espacios de investigación que nos permitan establecer justamente estos temas de innovación. Sin embargo, a pesar de esto, ustedes, aunque ustedes no lo crean, muy posiblemente no es que se visualice muy directamente el tema del seguimiento postventa, pero sí existen esos análisis, esos estudios de mercado que se los realiza postventa, que de alguna manera nos dan ese feedback, ¿sí? Mayra quiere participar también. Y, o sea, bueno, yo personalmente por algunas, digamos, situaciones que he tenido, siento que es porque hay empresas que netamente se especializan en esos productos. Por ejemplo, yo les cito, hablemos de Pintulac, ¿ya? Ellos tienen netamente todo lo que es. Yo sé que también esos impermeabilizantes hay en Kiwi o hay en Ferrizariato, ¿no? Pero si usted dice, voy a pintar mi casa o quiero netamente un disco de no sé qué o un disco para cerámica, usted dice Pintulag. En Pintulag encuentro. Entonces ahí usted va y la atención al cliente primero es pésima, en todos, ¿no? En todos. Entonces, y peor le van a hacer un seguimiento porque son netamente artículos que, o sea, que digamos que son utilizados ya por personas que tienen el conocimiento para esos materiales, ¿no? Entonces no le van a atender bien. Yo digo que, o sea, que y hay mucho menos esas empresas grandes, ¿no? Por ejemplo, póngase aquí abrió uno igual que es nuevo, que bueno, yo digo, todos somos noveleros aquí en el Ecuador, creo yo. Y yo también, y quería ir tiempos y por un tema que teníamos que hacer, nos fuimos a Promar. O sea, como que le atienden bien, pero no le explican. Y ya usted se acerca a caja y es todo, o sea, es todo como que, o sea, es un relajo, ¿no? Y peor que le hagan una devolución de X producto. O sea, como dice Pablo, o sea, es como que ya le cobraron y la devolución es, pero o sea, es una fila peor que para pagar. Entonces, o sea, ellos no se preocupan porque, o sea, es como que se especializan en ciertos productos que saben que no van a ocupar, que saben que estrictamente hay en Kiwi o estrictamente los tienen en Pintulago, lo tienen en Frisariato y no, usted no va a encontrar en ferreterías pequeñas. Entonces no le hacen ningún seguimiento y la atención es pésima. O sea, si usted no tiene el conocimiento exacto de lo que usted quiere, ellos le mandan otra cosa. Ujú. Entonces, y mejor Pintular, como dice usted, innovó, o sea, Pintular innovó mucho que ellos, o sea, usted va con el código de la pintura y le dicen, mire, estrictamente es este, y le sacan igualito. O sea, así, o sea, usted va y le dicen el código y paga, le dan igual. Y netamente, o sea, es eso, porque si yo voy a otra empresa, a otra tienda que queda en mi casa, ellos no, ellos le van a dar un color y dicen, mírele cuál se le asemeja. Pero si usted va en Pintulag, le dice, mire, con este tema yo hice un edificio y quiero el mismo color. Entonces le tiene el código, si le buscan en la base de datos, dices este, y tal le da. Entonces es como que realmente esa innovación tecnológica, esa diferenciación que ellos tienen, ese producto, es el que les hace ser únicos y usted netamente quiera o no, tiene que comprar ahí. O sea, es como que, o sea, netamente es ahí. O sea, Ya. eso es... No, sí, perfecto, Mayra, perfecto. Pablo también quiere hablar. Sí, quería contar algo de Mayra. Un ejemplo, Pintulac, es verdad lo que dice Mayra, de tal vez si uno no tiene conocimiento, no va a comprar algo. Si no sabes lo que vas a comprar, entonces ellos no te van a atender bien, pero sin embargo, Pintulac ha implementado ellos unas asesorías gratis, digamos, a maestros, a personas que son albañiles, los que ponen cerámica, pintores, que se dedican al sector, a este sector, ¿no? Entonces ellos sí le brindan asesorías, les dan cursos, capacitaciones, le digo, porque yo también he ido ahí, yo no, no soy pintor nada, pero sí me gusta a veces aprender cualquier cosa y me voy a ir de oyente a un curso. Entonces esa es lo que ha implementado esta empresa Pintulab. Ya. Sí, pero es como una estrategia de venta, porque, por ejemplo, o sea, ellos te dan, es para venderte el producto, porque te dan a conocer qué beneficios tiene
y por medio de eso ellos te están vendiendo el producto. Y tú vas y le dices, como maestro, te dice, no, mire, vea, para este modo tiene que poner esta malla, tiene que poner este impermeabilizante y tiene que poner esto. Entonces tú confías en lo que el maestro te dice. Entonces, ¿por qué? Porque esa capacitación viene desde Pintula que te ancla ya ese producto. O sea, a eso me voy. O sea, si ellos te hacen un anclaje, o sea, eso es una innovación y es una venta, más que una postventa después, ¿no? Porque el maestro te pintó y te va mal con la impermeabilización. Ellos no te van a decir, ay, no, mire, fue culpa de mi material o fue culpa del maestro. No. O sea, tú tienes que volver a impermeabilizar o tú tienes que volver a pintar. O sea, es que eso es, ellos, yo lo veo como un anclaje, ¿no? Porque obviamente el maestro o la persona te va a decir, mire, le recomiendo esto. O sea, X porque vino ya de igualmente algo de un curso que ellos le dijeron y esto es lo que usted tiene que hacer. O sea, yo pienso eso. Sí, sí, correcto, Mayra. Y como para terminar y dar respuesta también un poco más concreta a la pregunta que nos hacía Marianita. Muchas de estas empresas que no generan este tema de postventa, de verificación de atención o de satisfacción al cliente, es justamente por esa seguridad que tiene la empresa de su posicionamiento en el mercado, posiblemente por ser los únicos que ofrecen este producto, porque llevan de alguna manera una especie de monopolización del mercado, ¿sí? A través de cualquier tipo de estrategia de monopolización, como los que presentaba, por ejemplo, Mayra y Pablo con este tema de Pintulac, que generan estos tipos de cursos, de estas capacitaciones, en donde en realidad cogen y atan a los clientes a a estos determinados productos o a estos determinados servicios. Entonces, por ahí también Mariana, que se sienten demasiado seguros, piensan que que no necesitan ese estudio. Sin embargo, y lo que les mencionaba también, es de que no necesariamente podemos tener nosotros visible ese tema de postventa, sino que muchas de las ocasiones se los contrata o se los genera o se hace ese seguimiento postventa o de esa satisfacción del cliente de manera externalizada, si se lo quiere ver de esa manera. Por ejemplo, cuando ustedes han ido a comer en estos tipos de restaurantes de comida rápida, como por ejemplo KFC, generalmente KFC suele mandar un correíto que le califique cómo ha sido la atención, sí o no. Entonces, eso es investigación del mercado, eso forma parte también de este tema de innovación y de este feedback que les permita justamente la innovación en sus productos o en sus servicios. Disculpe ¿Sí? que le interrumpa, profe. Inclusive WhatsApp, cuando termina de hacer una llamada, ahora te manda unas estrellitas para calificar. No sé si te has dado cuenta. Exactamente. Sí, y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos descargar una aplicación, ya sea en Android o en iOS de Apple, que les piden que ustedes ya tienen la posibilidad de calificar de calificar la aplicación, de ver las reseñas. Claro está de que incluso esas reseñas también pueden ser engañosas porque las mismas empresas ponen sus propias reseñas, entonces. Pero pero por ahí va también. Entonces, como les digo, Mariana, o sea, no es que no es muy visible el tema de la visualización postventa, pero eso no significa de que no se haga este tema o esa investigación del servicio postventa, de ver cuál es la satisfacción del cliente. Y esto básicamente nos permite el desarrollo de innovación, nos permite generar este tipo de estrategias de innovación, ¿no es cierto? Entonces, las organizaciones per se siempre buscan continuamente este tipo de soluciones innovadoras que de alguna manera nos mantengan al tanto de los últimos avances tecnológicos. ¿No es cierto? Por ejemplo, el tema el uso de plataformas de e-commerce para la venta, el tema de justamente no sé si se acuerdan que en informática ya casi al final del siglo vimos una herramienta que era HubSpot, que era un CRM que nos permitía justamente llevar el control de clientes, servicio postventa, servicio de venta y todas estas cosas. Entonces, este tipo de tecnologías también nosotros las podemos ir implementando, las podemos ir utilizando para ir generando estos temas de innovación, para poder ir generando estas estrategias de desarrollo empresarial. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, chicos?
No, solo acotar con un comentario. Tal vez allá en Holanda haga eso KFC, porque aquí, por más yo pido a domicilio todo eso, y nunca me llega ninguna encuesta a ver cómo me llegó el producto. ¿Serio? Pues, le cuento de que aquí no hay KFC, Mariana, pero por ejemplo, yo cuando suelo ir en Bato con mis enanos, darnos una vuelta por allá, a ¿No? mis enanos les encanta KFC. Entonces, por lo general, Ya ellos vamos a poner un café en Guaranda ya. le Eh, Vamos a hacer hablo de estudio que de hubo un mercado. estudio de mercado de que sí, o sea, era viable el KFC pero por un determinado tiempo. Y después, como decía alguna de las compañeras, somos noveleros. Ah, y decirle a Mayra que también acá en el Río Store del Valle de los Chillos tienen ese concepto de que le trabajan los colores de acuerdo al, o sea, si uno busca un color específico que no está en la carta de los colores de las diferentes marcas, le preparan. Sí, pero es que depende, cada uno trabaja con una pintura. O sea, sí, pero, o sea, lo que yo veía es que digamos, una tienda pequeña de, una bodega de pinturas no tiene, porque ellos te hacen como a lo, a lo tradicional, no te meten un tanque y todo eso, pero acá Pintular y puede ser la tienda que usted, Marianita, Pero, disculpe que le interrumpa, Pintulac va a solo creo que tener. es para el tema doméstico, porque el tema vehicular no es tan bueno. Yo he tenido la oportunidad de comprar ahí y no sacan, porque son otros tipos de códigos. Entonces creo que se centran también ellos en una segmentación de mercado que va a ser el tema de esto de reparaciones, de pintura, de más de hogar, ¿no? Pienso yo. Sí, por ahí también va José. Como les decía, o sea, tienen el tema de que no hacen este seguimiento, no hacen estas cosas, es porque tienen ya una segmentación específica en el mercado y tienen esa seguridad de que de alguna manera están monopolizando el mercado. Entonces, y ahí es en donde entra, en donde se debe entrar posiblemente a romper ese tipo de monopolio o esa monopolización que se tiene para poder introducir nuevos productos justamente aprovechándonos de innovación, de tecnología y de todas estas cosas. Y algo que se me estaba quedando por detrás también, Mariana, para terminar y completar la pregunta que usted hacía, es de que hay, y obviamente esto, bueno, esto se aplica específicamente más en empresas pequeñas o que recién están surgiendo, que recién se están posicionando, es la capacidad de invertir en investigación y desarrollo, ¿no es cierto? Porque para poder generar justamente este tema de servicio postventa, de esa investigación de feedback, hay que generar hay que realizar una inversión en esta investigación, en el desarrollo, de tal manera que podamos fomentar dentro de la institución la cultura de la creatividad. ¿Sí? Y aprovechar utilizando todas estas tecnologías, como habíamos visto con ustedes no habíamos visto. Vamos a ver más adelante. Diferentes tipos de estrategias, de metodologías, de herramientas que nos permitan justamente desarrollar esa creatividad y que nos permitan desarrollar estas tecnologías para que la empresa pueda obtener esa ventaja estratégica, esa ventaja competitiva y de esta manera pueda posicionarse en el mercado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos desde este punto de vista de las estrategias para el desarrollo empresarial. Pero qué Ahora, bonito tocar estos temas, Inge, porque eso nos permite a nosotros que estamos estudiando y que de repente emprendamos, sea en un negocio o en una pequeña empresa, eh, ir evitando todas estas cosas que vemos que molestan, que hacen falta implementar, o sea, hacer la diferencia. justamente esa es la idea de toda. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, a lo largo, o ya que nosotros hemos llegado a este punto de su vida estudiantil en esta carrera, ustedes han ido adquiriendo diferentes tipos de herramientas que a la larga ustedes a un inicio o al principio cuando veían estas asignaturas o estas herramientas decían, ¿y para qué me va a servir? Pero ahora ustedes se dan cuenta en este tipo de asignaturas que son como un poco más integradoras, que van llevando todo el tema
todo el tema de poder ir generando los análisis de mercado, temas de simulación, de la planificación estratégica, vamos generando y vamos aglomerando y vamos dándonos cuenta realmente cuán importantes son esas asignaturas y esos conceptos que nosotros hemos ido adquiriendo. Y no solamente con esta asignatura, si Dios lo permite, el ciclo que viene podríamos estar compartiendo en cambio con plan de negocios. Y ahí ya no es solamente, ya sabemos qué es la gestión empresarial, cómo desarrollar una planificación estratégica enfocada en la innovación. Y vamos a aplicar en plan de negocios todas estas cosas para generar ya nuestro plan de negocios y poder decir, a ver, este es mi emprendimiento, esta es la cosa, incluso desde esa misma asignatura ustedes pueden salir con su plan, con su tema de tesis incluso. Sí, porque por ahí nacen los temas de tesis, los planes de negocios y todas las gestiones estratégicas, las gestiones administrativas y todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, pilas con esto, muchachos. Cuando nosotros hablamos, ya hemos visto todas las estrategias que podemos generar, pero para poder generar esas estrategias, ahora sí, Mariana, Mayrita, dígame. Inge, como preguntita por saber, ¿usted es director de tesis? ¿Sí? Ah, entonces ya, por favor. Yo voy a hacer con usted. No, ahí tienen un montón de compañeros. Ya, No, Inge, o sea, ya voy a ir separando. Si es que sigo en la universidad, con todo el gusto, muchachos. Si no estoy como director, muy posiblemente como par académico. O sea, tienen que esperar hasta que nos graduemos y ahí sí ya pues cualquier cosita. Todo depende de ustedes, también la continuidad de nosotros. Ya, Inge. Gracias. Algo habíamos conversado ya la clase anterior, ¿se acuerdan? De las, Lara en la universidad. de las votaciones que venían, que se avecinan. Bueno, regresando al tema. Ya hemos visto estas estrategias y ahora sí le decía a Mariana de que ahora sí tenemos que hacer específicamente ese análisis del entorno empresarial y ahí es en donde empezamos a hacer esos análisis de Pestel, esos análisis FODA, aplicar todas esas matrices que nos permitan básicamente qué cosa, construir todas las herramientas, todas las cosas para poder establecer nuestra planificación estratégica, ¿no es cierto? Entonces, justamente una de esas herramientas que nosotros podemos utilizar es el análisis de Pestel. ¿El Pestel qué les permitía analizar, chicos? Vieron planificación estratégica con Ginita, ¿no es cierto? Aquí mismo en la diapositiva. Y ahí está en la diapositiva, solamente está de leer, ¿sí o no, Mariana? Sí, analizar todos los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Coja aire, coja aire. Claro. Para que tiene que enfrentar una empresa y poderse adaptar a todas esas situaciones. Pregunta, cuando nosotros estábamos hablando de esta parte de aquí, de la expansión geográfica, nosotros habíamos visto y habíamos hablado de que tenemos que cumplir con todas las regulaciones, con todas esas cosas. Pregunta, ¿eso no significa y eso no sale desde el análisis de Pestel, por ejemplo? Claro, la parte legal No sé. No solamente la parte legal, y ambiental, la política, la ambiental, la económica, la tecnológica. social, o sea, todo lo tecnológico de ser el caso. O todos los factores. Exactamente. Real. No Y son- incluso con este ejemplo del que me inventé, ¿no? Del bollo para precocinado para introducirlo en Estados Unidos. ¿Habíamos hablado o no habíamos hablado de los aspectos políticos? Sí, regulaciones que tenemos que cumplir. ¿Sí o no? ¿Ya? Ujú. ¿Habíamos hablado o no habíamos hablado de los aspectos económicos? También. Porque estábamos hablando de que teníamos que cubrir con aranceles y todas esas cosas, ¿sí o no? Las, Impuestos. Y estábamos hablando o no estábamos hablando también de aspectos legales. claro, las regulaciones, las leyes laborales. ¿No Ya. es cierto? ¿Sí se dan cuenta? Y ahí es en donde y ahí es en donde entra y de alguna manera el comentario que nos decía Mariana de que también tenemos que analizar nuestra propia empresa, tenemos que analizar desde adentro
cómo vamos a generar, cómo vamos a exponer nuestro producto. Es verdadero, es cierto, y por eso le decía a Mariana, le doy toda la razón a usted, de que también tenemos que generar, pero tenemos que establecer de que esos análisis de mercado que nosotros estamos generando tienen que abarcar absolutamente todos estos aspectos, ¿sí? Por otro lado, tenemos de que el análisis de la competencia, y el análisis de la competencia, ¿cómo lo podemos desarrollar? Con una investigación de mercado. Bueno, también, pero ojo, que estamos analizando el entorno empresarial. Deberíamos identificar, ¿no? Identificar cuáles son los competidores. Algo de inteligencia, mandar a alguien a comprar, no sé, pienso yo. Con el PESTEL, en lo que se refiere a lo social, tal vez. Ya, pero si Podemos ustedes son recopilar observadores, información. también en la misma diapositiva les digo que deben aplicar. A ver, déjeme ver. Fortalezas, debilidades. Joda. Y que la otra vez me mandó hablando. Sí, entonces sí, fíjense en chicos, o sea, y efectivamente el análisis del entorno empresarial se lo hace con eso, utilizando análisis de peste, el análisis FODA, FODA cruzado, utilizando matriz General Electric, BCG, todas estas matrices que ustedes ya aprendieron en administración en planificación estratégica. Entonces, ojo, uno de los factores, una de las cosas que vamos a desarrollar como APE es justamente eso, una planificación estratégica orientada a la innovación, pilas. Entonces, pero ya la planificación estratégica orientada a la innovación, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener todo esto, análisis del entorno del empresarial, el análisis del mercado, todas las cosas. En otras palabras, ustedes van a aplicar todo lo que ya aprendieron acá. Sí, de hecho, ¿estamos claros? Sí. Perfecto. Ayúdame con la asistencia, me voy a retirar porque me voy a mi casa. Tranquila, Pau, ya puse asistencia aquí. Gracias. Sí, insisto. ¿A dónde llegábamos? ¿A dónde llegábamos? ¿De qué hemos estado hablando básicamente toda esta clase? De Planificación estratégica del desarrollo empresarial. ¿Ya? Para la planificación en la estratégica en el desarrollo empresarial, estos son los tres, o sea, yo les he resumido de esta manera, ¿no? Ustedes obviamente en planificación estratégica vieron cada componente, cada cosa de una manera mucho más detallada. Yo en una manera de cápsula lo he resumido en que tenemos tres cosas o tres aspectos fundamentales. La definición de los objetivos y metas que solo se realiza a través de qué nomás, a través de la misión, de la visión, ¿no es cierto? A través de definir aquellos objetivos, aquellas metas que tienen que ser alcanzables en tiempo y en espacio, ¿no es cierto? Para poder utilizar y optimizar los recursos que nosotros tenemos, ¿verdad? Para formular esas estrategias que nosotros vamos a utilizar, ¿no es cierto? Pero esas estrategias vienen ¿de dónde? Vienen justamente de un análisis FODA, donde nosotros analizamos las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y las oportunidades y las amenazas que nosotros podemos identificar, ¿de dónde van a venir también? ¿De dónde podemos identificarlas adecuadamente? De un análisis de mercado, ¿no es cierto? De un análisis de mercado en donde nosotros podemos ir identificando, podemos generar. Ahora, cuando nosotros hablamos de análisis de mercado, por lo general, también lo primero que se nos viene a la mente es que tengo que levantar encuestas, que tengo que tabular las encuestas, y el análisis de mercado no se lo realiza únicamente de esa manera. Existen diferentes tipos de análisis de mercado, como ustedes se pueden dar cuenta, en donde el análisis de mercado puede ser un poco más específico, más investigativo y no cuantitativo, sino cualitativo de alguna manera, en donde podemos establecer, por ejemplo,
cuáles son las regulaciones que nosotros debemos cumplir para poder expanderlos, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, sí se dan cuenta de que nosotros hablamos de la formulación y estrategias. Entonces, en función a todo ese análisis, nosotros podemos establecer cuáles son esas dinámicas a las cuales nosotros nos podemos enfrentar para poder tomar las mejores decisiones en función de la asignación de los recursos, de la identificación de los factores que nosotros nos van a llevar a tener un éxito específico y el desarrollo de esos planes de acción que se deben alinear con la dirección general del negocio, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de esos planes de acción, ¿a qué nos referimos, chicos? Cuando hablamos de esos Pero planes de acción, ¿a qué nos referimos? no le escuché. A la planificación. Ya, puede ser la planificación, puede también, de hecho, en este ciclo ustedes están recibiendo, si más no me equivoco, proyectos con Paola, ¿sí o no? Formulación, sí. Ya, los planes de acción pueden convertirse en proyectos, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, como les digo, o sea, esta es una cátedra bastante integradora. Esta gestión de desarrollo empresarial y planes de negocio abarca y pone en práctica casi todas las asignaturas que ustedes han visto, ¿sí? Entonces hay que trabajar bastante. Y cuando hablamos de implementación y seguimiento, ¿no? Pues obviamente dentro de la planificación estratégica yo no puedo solamente decir, ah, voy a hacer esto o voy a hacer aquello sin evaluar. Entonces nosotros tenemos que evaluar y para evaluar, ¿qué tenemos que generar? ¿Qué tenemos que establecer? No entendí. ¿Podría repetir, por favor? Una vez que nosotros hemos implementado, hemos desarrollado estos planes de acción, tenemos que evaluar, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que identificar si es que efectivamente esa estrategia, ese plan de acción que nosotros hemos implementado, ha causado o no ha causado el efecto que nosotros esperábamos, ¿sí? Entonces, para esto, nosotros necesitamos establecer algo. ¿Qué necesitamos establecer? Mediciones a través del tiempo. Correcto, José, mediciones. Pero ¿cómo establecemos esas mediciones? A través de indicadores. Del tiempo, indicadores de los KPI. Los famosísimos KPIs, ¿no es cierto? Esos indicadores de gestión que nosotros tenemos que tomar en consideración, esos indicadores con los cuales nosotros podemos evaluar si es que efectivamente en planificación estratégica está causando el efecto que nosotros queríamos que se cause, ¿no es cierto? Entonces, a través de esos indicadores, ¿qué tipo de indicadores podemos establecer, muchachos? Ojo que estamos haciendo un resumen casi completo de todo lo que vamos a ver en la asignatura, ¿no? Por el ¿Qué es KPI podemos medir KPI? rendimiento de ventas, producción, finanzas. Correcto, podemos ver temas de índices financieros, ¿sí? Cómo están nuestros balances, cómo está nuestro capital, cómo están nuestras deudas, de todas esas cosas, ¿no es cierto? Adicionalmente podemos también ver temas de ventas, de ingresos, ¿no es cierto? De producción, cuántos productos tenemos vendidos, cuánto tenemos en Cuellos stocks, de en botella. productos, ¿sí? Cuánto tenemos en inventarios, en otras palabras, ¿sí o no? Indicadores del recurso humano, ¿cómo está funcionando? Pregunta, chicos. Insisto, o sea, no me voy a cansar de repetir, estas asignaturas son integradoras. Ustedes recibieron gestión de talento humano, ¿o me equivoco? Sí, y recibir. Sí, con la ingeniera Paola también. No, con la ingeniera Monal, Anabel. Lo que recibimos. Con la ingeniera Ya. Anabel. La pregunta del millón. ¿Es importante el ambiente laboral? Uf, Bien importantísimo. importante, creo que es la Claro. pieza más importante de la organización cuando están Es la más integrados. difícil, creo yo, porque incluso no solo para negocios, sino para la vida diaria, empresarial, educativa, la parte humana es la que hay que entender mejor, porque hay personas que son especiales y hay que entenderles y es el problema. Ujú. Entonces, en función a eso,
El buen clima organizacional es importante para que la gente, el personal produzca, se sienta a gusto y trabaje de mejor manera. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuál es el recurso más importante que puede tener una empresa? Recurso humano. ¿Correcto? Bueno, Humano, el Han talento humano. aprobado la asignatura de talento humano. La de gestión todavía no, les falta un poquito, pero van por buen camino. Ah, Caro ya, quería hablar. ya tenemos la mitad sí, de... quería decirle que sí, que el ambiente laboral es lo más importante porque permite que los empleados trabajen de una manera positiva, sean más productivos, sean eficientes, también Las se personas que se sientan que no desarrollan, están trabajando, sino que están colaborando con la empresa, que no se con sientan esclavos. las personas que se desempeñan en un ambiente laboral, en un clima laboral positivo, son mucho más productivas de aquellas que no. Y no sé si les ha pasado o han visto o han escuchado de que hay personas en las que dicen o decimos, voy a trabajar porque me toca, porque tengo deudas que pagar. Sí, sí se ha escuchado. Y no necesariamente se refiere al clima laboral, o sea, en mi concepto, ¿no? Que se lleven bien entre compañeros, sino pues también creo que se refiere a la consideración que deben tener los jefes hacia sus trabajadores, que se les reconozca sus esfuerzos, sus aportaciones, sus experiencias, en fin, o sea, total. Todo eso, entonces fíjense muchachos cómo es importantísimo tener y establecer adecuadamente todos esos indicadores que nos permitan monitorear el progreso y los resultados que nosotros implementamos con las estrategias que hemos desarrollado, que hemos implementado, valga la redundancia, ¿no? Entonces, es muy importante y estos indicadores, y como les decía al inicio de la clase, ¿no? Es importante de que nosotros establezcamos o podamos establecer esta gestión del desarrollo empresarial para la toma de decisiones basadas en datos. Cuando tomamos nosotros decisiones basadas en datos, tomamos mejores decisiones o minimizamos ese riesgo, esa incertidumbre de que esas decisiones no sean las acertadas. ¿Sí? ¿Ok? Y ahí viene lo que ya de alguna manera hemos venido también hablando a lo largo de toda la clase. Marketing y ventas en el desarrollo empresarial. ¿Es importante el marketing y las ventas? Sí, sí son importantes. Para que Por, sobre la empresa, las ventas, si no hay ventas, no hay empresa. Correcto, si no hay ventas, no hay empresas, ¿no es cierto? Y si no hay, y cómo genero o cómo incremento las ventas? Promocionando con el marketing, la Ahí entra lo que usted decía, ¿no, Mariana? Creando esa necesidad. la que el capacidad usuario se entera cómo va a comprar. Correcto. Y es lo que es el ejemplo que yo les ponía, ¿no? De que si es que yo tengo un modelo de zapatilla y saco otro modelo específico para las personas que juegan básquet, entonces creo esa necesidad, entonces, pero esa necesidad va a ser creada en función a cómo muestro el producto, a cómo le hago esa campaña de marketing al producto para poder de alguna manera crear esa necesidad. Carolina. no, le decía que sería importante porque es una estrategia que está dentro de la gestión empresarial. Entonces permite que podamos aumentar la visibilidad de la empresa para poder atraer nuevos clientes. Entonces, esto lo logramos por medio de campañas publicitarias, marketing digital, todo lo que ahora en sí es más digital, porque ahora muy pocos son cosas físicas. Más es digital porque la gente ahora más pasa en su teléfono, revisando correos y es una forma de llegar a ellos. Ujú. ¿Y qué Correcto. sobre, yo creo que, o sea, el marketing es importante para poder promocionar los productos que vende determinada empresa, pero en mi persona, digamos así, creo que debe ser también tener un equilibrio, ser sutiles en el marketing, porque de repente mucha propaganda, como se decía en mi juventud, cae chancho y a, va a crear una reacción adversa.
Si yo, por ejemplo, odio enormemente el mail marketing. Ah, sí, uno está viendo Yo amo ese mail marketing. Usted ama, Carolina, ese mail marketing. Me endeudo en Temu todo lo que quiera. Es que me regalan cada rato, dizque. ahí la Ya le publicidad, juro, yo el mail marketing odio, lo detesto básicamente, pero es una estrategia que funciona. pero yo ni Yo, veo, yo les hablo desde el punto de vista de consumidor y desde el punto de vista tecnológico. O sea, a mí que me lleguen esas, que las ofertas, para mí eso es basura. O sea, yo no veo eso. Yo cojo que me llega algo de eso, yo borro, o sea, ni lo abro. O sea, pero hay personas como Caro que dice que lo abre y se endeuda enormemente en Temu, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, existe de publicidad. claro, pero es que y ahí viene el tema de segmentación del mercado. Hay que saber a quién nos dirigimos y cómo nos dirigimos. ¿Qué plataformas, qué estrategias debemos utilizar con A o B eh, segmento de mercado? Entonces, yo sí me considero un segmento de mercado muy especial por la forma, la instrucción formal que tengo, la forma en la que trabajo. Entonces, o sea, yo sí soy de esos casos especiales, si se puede decir, en el tema de segmentación de mercado, porque no es que me van a convencer mucho con el mail marketing o con las típicas llamadas, que son otras de las cosas que, por ejemplo, igual yo detesto. Me llaman a mí por teléfono por temas de esos, para ofrecerme que el plan, que el curso, que el viaje, que la reservación. Yo ya tengo preparado hasta el discurso, o sea, saben que están infringiendo la ley de protección de datos. ¿Cómo obtuvieron mis datos? O sea, ya ahí les pongo una cantidad de miedos que, que ya últimamente ya no me llaman, ¿no? ¿Sí? Entonces, y claro, ¿no? Esta segmentación de mercado nos permite desarrollar marca, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo de la marca es justamente con temas de posicionamiento de marca, con propuestas de valor, con todas estas cosas, ¿no? Entonces, y ojo que estas propuestas de valor nosotros también las vamos a utilizar y son muy importantes en la innovación, las propuestas de valor. Y ahí, dentro de las propuestas de valor, viene, por ejemplo, el tema del servicio postventa. ¿Sí? Pero la propuesta de valor, inclusive el producto que uno saque debe tener su propia propuesta de valor, no solamente el de la empresa. Claro, o sea, puede ser propuesta de valor por producto o por empresa, o sea, imagínense en lo que es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la posibilidad de la capacidad que nosotros podemos tener para desarrollar innovación es enorme, es brutal el tema en donde podemos nosotros generar innovación. Y bueno, ya temas de canales de distribución que ustedes lo manejan perfectamente porque han aprobado marketing. ¿Quién les dio marketing? Estamos viendo este semestre, Márquez. Ah, ya, Estamos en entonces proceso. chévere, entonces van a aprender qué canales de distribución, ¿ya? Entonces ahí van a aprender las famosas 4Ps y todas esas cosas, entonces ahí van a ver todo lo que es canales de distribución. Bueno, en todo caso, para que ustedes más o menos tengan el tema de canales de distribución, se refiere básicamente a que cómo se van incluyendo o cómo se van generando la posibilidad de llegar al cliente, de cómo poder llegar con el producto, por ejemplo, puerta a puerta, cuáles son los costos que van a estar asociados a cada uno de los canales, cómo podemos llegar a la distribución geográfica o a la cobertura geográfica, todas estas cosas, ¿no? Entonces, es básicamente ese tema de cómo podemos posicionar nuestro producto o podemos hacer llegar nuestro producto o nuestro servicio a los diferentes sectores o a los diferentes segmentos del mercado. ¿Ya? Preguntas, chicos. Si hablamos de planificación estratégica, hablamos de desarrollo de estrategias como tal. Hablamos de análisis de mercado, hablamos de mercadotecnia o de marketing como tal. ¿Creen ustedes que es importante dentro de la gestión del desarrollo empresarial hablar sobre las finanzas como tal? Y creo que
todo se deriva de las finanzas, pues, o sea, para sacar un producto se necesita dinero. Ujú. Y ¿Se todo acuerdan se se acuerdan que tiene. de hecho nosotros cuando habíamos visto, si más no me equivoco, en la implementación y seguimiento, ya de alguna manera habíamos hablado un poco de las finanzas? Dígame, Caro. Yo considero que sí es importante porque las finanzas son aquellas que nos permiten planificar Y ustedes y ya así. probaron análisis financiero, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué nomás vieron en análisis financiero? muchas cosas. Como por No, ejemplo, Todo y dado un libro. todo con ChatGPT, dicen. todo, nada a la vez. Todo y nada a la vez. Que Ya. vimos presupuestos, ¿no? Eso sí vimos. Entonces, el presupuesto Y nos va a eso, ayudar a eso de los controlar, presupuestos tiene que ver con las fuentes de financiamiento, por ejemplo. claro, nos ayuda a mantener, a ver los gastos, a asegurar cuáles son los recursos que vamos a utilizar. Y de esa forma vamos a tomar decisiones, ¿no? Que sean informadas, como si tenemos que invertir o no, podemos contratar más personas o no. Ujú. ¿Se acuerdan que cuando nosotros habíamos hablado de la evaluación, habíamos establecido los famosos KPIs y dentro de estos KPIs habíamos hablado de KPIs del tipo financiero? Y es por esto, porque nosotros tenemos que de alguna manera establecer o identificar adecuadamente cuál es la salud financiera de nuestra institución, de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa como tal, ¿sí? Saber cómo está nuestro flujo de caja, nuestro flujo de efectivo, cómo está nuestra capacidad de endeudamiento, cuáles son nuestras fuentes de financiamiento como tal. Todas estas cosas nosotros podemos ir identificando. Y cuando hablamos fuentes de financiamiento, ¿qué tipos de fuentes de financiamiento estudiaron? Los préstamos bancarios. ¿Y solamente solamente esa fuente de financiamiento existe? También saben hacer por el medio de la bolsa de valores. Mm, Eh, También existe la Pero, venta de a ver, cuando Aporte hablamos de de bolsa de socios. valores, ¿es para qué? Sí, o sea, está bien, Mayra, pero ¿para qué? se me fue el nombre. Eso es inversiones, ¿no? Acciones, A las accionistas. acciones. Exactamente eso. Ujú. dijo que habían, El eran aporte dos. de socios también puede ser. Perdón, no El escuché. aporte de los socios. O sea, Socio, ajá, correcto. alguien interno que ponga, digamos, yo tengo tanto y voy a invertir. ¿Ya? Entonces, pilas que nosotros tenemos diferentes tipos de fuentes de financiamiento, que puede ser justamente endeudamiento con la banca, ventas de acciones, socios como tal, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes fuentes de financiamiento que nos permitan llevar una mejor gestión del flujo de efectivo, ¿no es cierto? Pues con la gestión del flujo de efectivo nosotros podemos ir estableciendo justamente cuáles son esas obligaciones financieras que nosotros debemos cumplir, cuáles son las gestiones cuáles son las estrategias que debemos utilizar para manejar adecuadamente el flujo de efectivo, optimizando los ingresos, los egresos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hablar básicamente de todas estas partes o de toda esta situación de las finanzas en el desarrollo empresarial. Y se acuerdan que yo les había dicho que va a quedar en el aire algo no me recuerdo quién era que mencionaba al inicio de la clase, sobre la responsabilidad social. ¿Qué tenemos que hablar con respecto a la ética y responsabilidad social y empresarial chicos? Es importante la ética y la responsabilidad social empresarial. Obviamente debemos tener un ejemplo, debe existir una responsabilidad social, digamos, con una empresa que trabaja en cierto sector, le va a dar trabajo a esa comunidad. También debe ser respetuosa con el medio ambiente y cumplir tal vez las ordenanzas desde ese municipio, de la provincia o Se una... adelan- Se Ajá. adelantó Pablo más o menos a lo que iba a preguntar. ¿Qué significa responsabilidad social? Implica todo eso.
¿Se acuerdan que yo les había dicho de que quedaba en el aire este tema de la responsabilidad social porque se había mencionado al inicio de la clase el involucramiento o la comunicación o la forma en la que la interacción que se tiene con los proveedores? Forma parte de la responsabilidad social. Si yo no pago a mis proveedores, no estoy siendo responsable socialmente. ¿Por qué? Porque ese proveedor tiene también su nómina, tiene también sus propios proveedores. ¿No es cierto? Entonces, si yo quedo mal con mi proveedor, queda mal la empresa con un montón de personas, con un montón de situaciones. ¿Y eso afecta o no afecta socialmente, muchachos? Claro que sí. Si yo no soy coherente con el medio ambiente, si genero contaminación, ¿soy responsable socialmente? No, No, no seríamos responsables. Si desarrollo productos utilizando, por ejemplo, el tema el de colorante rojo. colorante rojo, perfecto. O utilizando animales para pruebas. ¿Eso es ético? No, No, no es cierto. Ah, entonces la ética y la responsabilidad social también tiene que formar parte de nuestro desarrollo, de nuestra gestión empresarial. ¿Sí? Hecho. Listo, chicos. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta al respecto? No, profe. ¿Todo claro? ¿Sí? Perfecto. Lo que ahora le dan a las empresas como un certificado, digamos, El como certificado verde, se llama certificado verde. pero la estrellita de Great Place to Work, ¿Qué pasa? eso, eso ¿a qué se refiere? A la ética y a la responsabilidad social que tienen esas empresas y que son, como cumplen con todas esas situaciones impuestas, son esas certificaciones que reciben de que son lugares adecuados para poder trabajar. No, no todas las empresas tienen, solo son, A ver, cumplen. Mariana, ahí sí me tomó la lección porque no estoy familiarizado con ese certificado. mm, Tendría que investigar. Y sí quisiera que me pase por interno el nombre del certificado al que hace mención para poder investigarle y ahí le cuento. ya hay. Sí, porque en realidad, le soy sincero, no estoy familiarizado. Lo que sí estaba familiarizado es con con el famoso certificado verde que también se les otorga a las empresas cuando son responsables socialmente. Y sí, tiene que ver también con respecto a medio ambiente, tiene que ver con utilización, como mencionaba Pablo, utilización de mano de obra local y todas estas cosas. Y ese es un certificado, se le conoce como el certificado verde. Bueno, el que yo le menciono, no sé si es a nivel mundial, pero sí, por su nombre, Supongo que debe ser algo similar, supongo. sí, el mejor lugar para trabajar, algunas empresas, no todas las tienen. Ok. Pablo, Inge, le acabo de enviar en el grupo de WhatsApp los estudiantes para el portafolio que íbamos a hacer un sorteo. Creo que ya no alcanzamos en esta hora, pero igual ya le queda ahí el listado. ya, listo. Bueno, eso ya lo conversamos la próxima clase, ¿ya? Listo, chicos. Voy a parar la grabación hasta aquí. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes la clase del día de hoy.